la coordinadora del Centro Coordinador de Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenida, Euge. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, ante todo, gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, me pidieron que venga a comentarles un poco sobre las lesiones aprendidas dentro del programa nacional. No sé de todos los que están acá si alguien tiene conocimiento de este programa. Y la segunda pregunta que les quiero preguntar es que levanten las manos de los que están acá, ¿quién trabaja o hace obstetricia en hospital público? Muy bien. Bueno, porque la realidad del diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas, la verdad es que es totalmente diferente dentro del ámbito público que del privado. La gran mayoría creo que estamos repartidos en ambos casos, pero bueno, la idea es que yo pueda mostrarles un poco la realidad. Bueno, básicamente nuestro trabajo comenzó en el año 2010. No fue algo aislado que hizo una persona, sino que nos organizamos a nivel nacional. Cada uno fue poniendo su granito de arena, como está el dibujito, puso su ladrillo. Cada uno de los especialistas y de los que participamos de esto puso sus herramientas para poder construir. Y de esto se trata, de poder construir y construir en equipo, porque inicialmente antes del 2010 nosotros estábamos distribuidos en todo el país, pero individualmente. Nací una cardiopatía y cuando nacía tenía que llamar el propio médico a todas las instituciones para hacer los llamados y para poder derivar ese paciente. Y a partir de que pudimos organizarnos y poder empezar a trabajar en equipo, hoy estamos todos comunicados. Y para poder hacer esto, tuvimos que trabajar. ¿Y cómo pudimos trabajar? En primera instancia, tuvimos que conocer nuestra situación sanitaria inicial, porque si no conocíamos la situación de la que partíamos, no podíamos seguir avanzando. Sabíamos que teníamos una alta tasa de mortalidad infantil que superaba los 2 dígitos. Sabíamos muy bien, como comentó la doctora Aguilera, que teníamos muertes por malformaciones congénitas que eran mayores a 2.500 y que dentro de estas malformaciones congénitas la que mayormente morían eran las cardiopatías congénitas y que mayormente eran las causas reducibles de mortalidad infantil. Por el otro lado, le dimos institucionalidad a este programa. Digamos, se llevó gracias al esfuerzo de médicos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares y una neonatóloga y médica pediatra que escuchó a la gente sobre la necesidad de los niños con cardiopatías congénitas, llevarlo al Ministerio de Salud. A partir de allí se creó una resolución ministerial para crear el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y junto con esto el Registro Nacional de los Centros de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. Por el otro lado, tuvimos que empezar a conformar equipo de trabajo y esta es una de las partes más importantes, que es la red de trabajo que venimos manteniendo hasta el día de hoy. Y el último punto que es muy necesario y que yo le diría que hoy por hoy, le diría que es lo que los mantiene, son las voluntades individuales y también las colectivas. Porque la verdad es que los que trabajamos acá y estamos al lado de un hospital grande con complejidad, no hay inconvenientes. Pero totalmente distinto trabajar en el interior del país, donde a veces se encuentran otras situaciones con pocas herramientas para poder hacer diagnósticos o para trabajar adecuadamente. Entonces, muchas veces las voluntades individuales son necesarias y es lo que lleva adelante también todo este trabajo que yo les voy a mostrar. Los objetivos iniciales del programa fueron garantizar la atención de los niños con cobertura, con cardiopatía congénita sin cobertura de salud a nivel del país, disminuir de modo gradual y progresivo la lista de espera de los niños con cardiopatías congénitas
y promover una mejor organización y coordinación de la oferta pública disponible. Por el otro lado, crear el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas para conocer un poco la situación de las cardiopatías a nivel país y obviamente contribuir en el descenso de la mortalidad infantil por las causas duras de difícil reducción. ¿Y cómo fuimos creando esto? Por un lado, el armado de la red nacional. Por el otro lado, para poder armar esta red nacional teníamos que hacer un relevamiento de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, está Josecito Pérez en Chubut, pero no sabíamos si Josecito Pérez, estando en Chubut, trabajaba en el hospital público o en el hospital privado. No sabíamos cómo hacía los diagnósticos, si tenía el equipamiento necesario. Teníamos que evaluar los centros cardiovasculares tratantes. ¿Por qué? Porque si nosotros como programa decíamos, bueno, vamos a llevar a un chico o vamos a mandar a un niño a operar, ¿a dónde lo vamos a mandar a operar? Digamos, teníamos que saber que nuestros pacientes tenían que ser operados en hospitales públicos de tercer nivel, los categorizamos como alta, mediana y baja complejidad acorde a la capacidad prestacional que tenían estas instituciones, y todas las instituciones que operan chicos con cardiopatías congénitas dentro del programa tienen que tener médicos todos estar certificados por sociedades científicas reconocidas y un mínimo de cirugías inicialmente entre 100, 200 o más de 200 para hacer baja, mediana o alta complejidad. Por otro lado, había que hacer un estudio de costos. ¿Por qué era necesario el estudio de costos? Porque es un programa que ahora más adelante se los voy a mostrar. Después intervino el Plan Sumar. Esto generaba un pago por desempeño por cada prestación que se realizaba. Entonces teníamos que saber, bueno, ¿es lo mismo operar una CIA o una hipoplasia de cavidades izquierdas? No, no es lo mismo. Los días de estada prequirúrgica, los días de estada posquirúrgica, la medicación que reciben. Y por el otro lado, crear el Centro Coordinador de Derivaciones, que iba a intentar englobar toda la información que se recolectaba. En el año 2010 se suma el Plan Sumar y a todo esto, que es el que incorpora el financiamiento a las cardiopatías congénitas. Entonces genera todos los convenios con todas las provincias interjurisdiccionales y realiza lo que es el pago por desempeño. Es decir, le dice el Plan Sumar: yo te voy a pagar a vos si vos me operás un niño con una determinada cardiopatía, vos me presentás los papelitos como corresponde, entonces yo Sumar te pago por esa prestación que vos realizás. Así que así quedó conformada inicialmente en el año 2010 la red de prestadores de centros cardiovasculares tratantes. Fíjense que acá hay más de 15. Inicialmente los de alta complejidad siempre están en Cava o provincia de Buenos Aires. Teníamos hospitales de mediana y de baja complejidad, no los voy a nombrar, pero ahí está el Hospital Vilela, en Santa Fe, en Rosario, Santísima Trinidad en Córdoba, el Cardiológico en Corrientes, tenemos el NOTI en Mendoza, fíjense, está Salta, está Tucumán con el Hospital de Niño Jesús. Esta fue la distribución inicial en el 2010. Y así fue como quedó conformada la red de cardiopatías congénitas. Para que ustedes tengan una idea, esta es la Red Nacional de Diagnóstico Provincial. Esto es una provincia, donde generalmente tienen un centro de referencia provincial, que generalmente son los hospitales de niños pediátricos, y donde estos son los hospitales en el interior de la provincia. Entonces, tienen la detección o la sospecha de una cardiopatía, la mandan al hospital de referencia, ahí está el cardiólogo infantil, confirma la cardiopatía, hace la denuncia del caso al centro coordinador y nosotros, acorde a la complejidad de la cardiopatía y a la disponibilidad de camas, le asignamos un centro cardioquirúrgico para que el paciente se vaya a operar. El paciente o está internado o está en la casa, va, se opera y después que se opera vuelve a su casa o a su provincia para continuar el seguimiento. Así que de esta manera quedó conformada la Red Nacional de Cardiopatías Congénitas. Ahora, con toda esta red de trabajo que yo les estoy mostrando, que soy la que
les comenta todo esto, pero el trabajo duro realmente lo hace la gente que conforma esta red nacional. Les voy a mostrar algunos resultados que tal vez es lo que más les interesa a ustedes. Estos son el número de denuncias desde el año 2010 hasta el año 2023 al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Ya tenemos más de 52.500 denuncias de pacientes con cardiopatías congénitas. Tuvimos un descenso significativo en el año 2020 con el tema de la pandemia y después comenzamos a repuntar un poco. Y esto asociado, fíjense en la tasa de la natalidad en la República Argentina, cómo ha disminuido drásticamente desde los últimos años, y sin embargo, las cardiopatías congénitas siguen, van a disminuir claramente, al igual que disminuye la natalidad. Así que no esperamos que tengan los mismos números que teníamos en el 2018, más de 4.600 cardiopatías, pero sí tendríamos que ir en curva de ascenso. Con respecto a las denuncias por grupo etario, fíjense que cuando inició el programa de cardiopatías congénitas, el grupo que mayormente se denuncia es el menor de 1 año de edad. Y después se denunciaba el menor de 6 años. Y por tercer lugar recién el neonato. Y esto estaba mal. ¿Por qué? Porque está bien que sea el de menor de 1 año el que más se denuncia, porque la cardiopatía más frecuente, después la van a ver, es la CIA, la CIB y el ductus, entonces está bien, generalmente se operan antes del año, pero no tan tempranamente, pero el paciente más lábil, el más grave, no era el que segundo se denunciaba, sino que era el tercero. Bueno, con el paso del tiempo, por suerte, pudimos superar esto, y la idea es que sigamos con esto, ¿no? Primero el menor de 1 año y después el neonato. Ahora vean un poco la prevalencia de cardiopatías congénitas y la incidencia por los resultados nuestros. Esto es de los últimos 10 años. Fíjense, lo que está en azul es la prevalencia y esta es la incidencia si tenemos en cuenta los recién nacidos vivos a nivel país. Que baja, ¿no? Ahora, si yo tomo en cuenta solo la incidencia de establecimientos oficiales, aumenta casi a 6 puntos en el año 2022. Y esto es así porque yo a ustedes les estoy mostrando los resultados de lo que llega al Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas. Y la gran mayoría de las denuncias es del ámbito público de salud. Es decir, hay una población que desconocemos y no sabemos la realidad de qué es lo que pasa en el ámbito privado, que es la idea de poder avanzar. Pero para que tengamos todos esta información, ¿sí? Porque necesitamos saberlas como país, me parece que es importante para nosotros. ¿Qué pasa con las intervenciones? Desde el año 2010 hasta el 2023 hicimos más de 22.500 intervenciones dentro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Todos los centros cardiovasculares tratantes contribuyeron a estas intervenciones. ¿Sí? El que más contribuyó hasta el momento es el Hospital Garraham, pero todos han contribuido, el Hospital Posadas, el Hospital Cardiológico de Corrientes, el Hospital Santísima Trinidad de Córdoba, todos contribuyen. Con respecto a los diagnósticos, que es lo que les mostré antes, fíjense que por suerte la cardiopatía más compleja sigue siendo la CIB, la CIA y el ductus arterioso. Pero conocemos de qué sufren nuestros pacientes hoy por hoy. Sabemos que tenemos un 5% de ventrículo único, un 2% de hipoplasia de cavidades izquierdas, un 3% de canal AB, Fallot o transposición un 2%, Fallot un 5%, que estaba por acá. Bueno, digamos, hoy por hoy, gracias al trabajo que hace la gente que está en el interior, sobre todo, y los que están afuera, ¿no? de los que hacen el trabajo en terreno, realmente podemos poder estar nosotros y yo les puedo estar informando a ustedes cuál es el panorama de las cardiopatías congénitas dentro de la República Argentina.
Ahora bien, también tenemos que evaluarnos nosotros si asignamos en tiempo y forma, es decir, si a mí me denuncian un niñito pequeño y que tiene que operarse pronto, yo tengo que saber si estoy haciendo el trabajo bien o no. Entonces, bueno, por suerte en los últimos años el tiempo de asignación para nosotros fue corto, de 3 días, y sí el tiempo de intervención en denuncia inmediata, es decir, el tiempo que tarda el niño desde que yo lo asigno hasta que se opera, en los últimos años el promedio fue de 18 días. Otra de las características que tiene el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas es que lo que intenta es brindar un poquito de calidad, o por lo menos lo que intentamos y es nuestro objetivo, y realizamos las auditorías a los centros cardiovasculares tratantes, porque si yo le estoy ofreciendo al paciente una intervención, tengo que saber cómo le va al chico. Entonces, para nosotros, auditamos. Después de que auditamos, analizamos estos resultados, le informamos a los centros tratantes para que puedan tener una mejora en los procesos que realizan. Junto con esto, lo que hacemos es la recategorización de centros cardiovasculares tratantes, no con la intención de decir, mirá, te salió mal, te bajo. No, porque a veces creemos que es necesario bajar la complejidad, mejorar algunas estrategias para poder luego seguir avanzando. Hicimos 2 recategorizaciones desde que empezó el programa. La primera en el 2014, que se hizo efectiva en el 2018. Fíjense, al principio eran 4 los centros tratantes de alta complejidad, después subió el cardiológico de Corrientes y el Hospital El Cruce. En la primera recategorización quedaron afuera unas instituciones para algunas cuestiones, y después en el año 2019-2020 se hizo una nueva recategorización, a donde volvió a entrar a la LACE, que había quedado afuera, y acá bajó el Vilela a baja complejidad, y los que están en rojo son instituciones que por baja producción no se pudieron auditar, pero actualmente nos encontramos en este trabajo que deberíamos hacer y entregar los resultados entre este año y el principio del año que viene, porque es necesario hacer una nueva recategorización. ¿Qué pasa con la mortalidad de los niños con cardiopatía congénita? Este es un estudio entre el año 2018 y 2023. La mortalidad general es del 6%, 2% de los niños fallecen de manera prequirúrgica y el 4% posoperatorio. Así que nosotros fuimos a detenernos un poco a todo lo que era la mortalidad prequirúrgica, y obviamente vimos que el grupo que mayormente fallece u ovita sigue siendo el neonato y el menor de 1 año de edad. Y si fuimos un poquitito más, a estudiar un poquitito más esto, vimos que el 50% de estos pacientes, fíjense, o tenían algún síndrome genético asociado, o tenían menos de 2 kilos, o algunos tenían diagnóstico tardío, malformaciones o malas condiciones de traslado. Y todo esto fuimos a estudiar, porque nosotros como estrategia tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que como ministerio podemos modificar para poder mejorar los resultados? Así que en este contexto nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de bajar aún más la mortalidad neonatal en el primer año de vida. Es necesario que conozcamos la situación de las cardiopatías congénitas fuera del subsector público y obviamente cuidar de los otros aspectos, del seguimiento clínico, porque todo bien, todos nos esforzamos por derivar una transposición de los grandes vasos. Ahora, ¿alguien sabe si Chechire se operó de la transposición de los grandes vasos y hoy tiene 6 años, escucha, ve, va al colegio? ¿Cómo es la calidad de vida de nuestros pacientes? Si nosotros como médicos nuestra función es mejorar su calidad de vida. Entonces, es un aspecto que hoy, por suerte, le estamos dando un poquito más de importancia y que tiene que ser así. Así que como estrategias para bajar la mortalidad de neo y primer año de vida pusimos mejorar la estabilidad clínica y mejorar las condiciones de traslado. Y acá intentamos armar 2 redes. Una, la red de tratamiento quirúrgico de ductus del prematuro,
y la red de derivación de gestantes con cardiopatías congénitas. Le voy a contar un poco de la red de derivación gestante de cardiopatías congénitas, que se comenzó a fines del 2021, en agosto del 2021, y esta es nuestra red. Nosotros tenemos el centro que denuncia, que generalmente es el cardiólogo o el obstetra, que está en la provincia, tiene una embarazada con un feto con cardiopatía congénita, del cual hace la denuncia al centro coordinador, y nosotros desde nuestro lugar lo que hacemos es generar un centro tratante provisorio. Esto es siempre cuando el feto, digamos, nosotros hablamos con los cardiólogos que tienen al paciente y consensuamos entre ambos actores de si realmente tiene indicación o no de trasladarse a otra ciudad para que nazca en otra institución. En el caso de que sea así, luego que nosotros le asignamos el centro tratante provisorio, es muy importante que se pongan en contacto el director de maternidad e infancia de la provincia que deriva y del que está a donde va a ir la paciente. Una vez que se ponen en contacto, el materno infantil de destino le asigna la maternidad donde va a nacer y bueno, viene la embarazada, se evalúa, nace el bebé y nuevamente se hace la denuncia del bebé con la cardiopatía congénita. Esto lo estamos tratando de hacer desde el año 2021. Es muy difícil andar, es muy difícil. Como no andaba, dijimos, bueno, ¿qué pasa? No hay diagnóstico de cardiopatía congénita fetal. Desde el Ministerio de Salud tratamos de hacer un curso extremadamente básico de ecodoppler fetal cardíaco, no con la intención de que me digan es una hipoplasia de cavidades izquierdas, sino que reforzar que miren el corazón fetal, nada más, porque es algo que hacen habitualmente, pero a veces uno por falta de tiempo, tenés la lista de espera, 500 pacientes para ver, bueno, no. Hay que generar el hábito de mirar el corazón. Y hicimos este curso, ya hicimos dos años consecutivos. Fíjense, aceptamos 211 y finalizaron el curso solo 88. Baja la adherencia y estos son los resultados. Desde el año 2019 hasta la actualidad, hasta el año 2023, fíjense, el diagnóstico prenatal dentro del programa nacional es del 16%, muy bajo. Y estos son la cantidad de diagnósticos prenatales desde el 2019 hasta el 2021. Y esto que ven acá es donde aplicamos la intervención, ¿sí? Creamos la red de derivación prenatal y pusimos en marcha el curso de ecofetal. Digamos, claramente al inicio, como todo, tiene su empuje, pero después comienza a bajar de nuevo. Entonces, esto podemos mostrarlo hoy por hoy, pero creo que es el camino para seguir mejorando y para seguir avanzando. Con respecto al tratamiento del ductus del prematuro en las maternidades, seguimos teniendo mucha red informal, tendremos que plantearnos nuevas estrategias. El número de niños que se han operado en las maternidades 3B es muy bajo, tiene que ver no solo con cuestiones de que yo puedo asignarle un grupo quirúrgico itinerante para que vaya a operar, pero depende mucho de la predisposición también de las maternidades a donde está el neonato. Así que hay mucho que trabajar acá todavía, no puedo mostrar resultados. Y con respecto a cuidar los otros aspectos y el trabajo de la evolución clínica de los niños, ya se generó un manual del cuidado integral de los niños con cardiopatías congénitas que salió el año pasado en el Ministerio de Salud. Y bueno, ahora hay que generar las estrategias de la difusión, formación y armado de una red. En esto yo siempre insisto, es muy importante que al lado del cardiólogo esté el pediatra, porque el cardiólogo sabe mucho de cardiología, pero cuando tiene que preparar la lechita, porque si el nene aumenta de peso o no aumenta, no tiene idea, así que es muy importante el trabajo en conjunto con el cardiólogo, con el pediatra.
Así que nuestros próximos desafíos siguen siendo básicamente los mismos. Bajar la mortalidad en neo y el primer año de vida, conocer la situación de las cardiopatías congénitas fuera del subsector público y de cuidar otros aspectos y el seguimiento clínico. Y ahora tenemos otro desafío aún mayor, que es ampliar la cobertura a todo el curso de vida. Ya empezamos con lo que fue prenatal, y ahora viene todo lo que es los adultos, que es un temazo, y es muy complejo también, pero bueno, en algún momento había que empezar, así que acá estamos. Así que como conclusiones, quería mostrarles un poco la situación de las cardiopatías congénitas en la República Argentina en la actualidad en nuestro país. Son números reales. Esto es el esfuerzo de todos los que hacen las denuncias y de toda la gente que interviene a estos niños a lo largo y a lo ancho del país. Y es claro que esto se logró porque no es un trabajo individual, sino que es un trabajo en conjunto y en red. Y es muy importante que sigamos manteniéndonos de esta manera para poder seguir avanzando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Ahora les voy a presentar a la doctora Silvia Andrés, que es médica neonatóloga, integrante del programa